Amigos, ¿qué tal? Soy Mari Carmen Ordóñez desde Opinión Compliance y hoy estamos con ustedes con un invitado de primera categoría que nos va a hablar sobre un asunto penal que está transformando el panorama de la responsabilidad penal corporativa en México y que tiene amplísima trascendencia para tu programa de compliance. Con nosotros está el abogado Rubén Uriza de Espinosa y Uriza. Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mari Carmen. Ahora sí que el honor es mío, sobre todo en este espacio, este, pues en donde nos han recibido y gracias sobre todo por darle difusión a este tema de derechos humanos, de unirte a una causa en donde, pues, por fin ya la Suprema Corte está estableciendo un criterio, un mensaje claro de cero tolerancia a la violación de derechos humanos, un mensaje fuerte a las empresas, estableciendo su responsabilidad penal por todos los delitos que existen en la Ciudad de México y, ¿por qué no?, abriendo el tema claro de discriminación corporativa. Así es, por eso estamos tan interesados, porque este caso es un verdadero parteaguas. Cuéntanos un poquito, Rubén, en la medida de lo posible, cuáles son los elementos esenciales del caso penal que en su desarrollo te llevó hasta la Suprema Corte para obtener estas dos sentencias de las que nos vas a hablar más adelante, que afectan el contenido y, bueno, la constitucionalidad de una parte del 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es el asunto? Mira, el asunto a grandes rasgos es, bueno, a ver, nosotros somos defensores, somos asesores jurídicos de Leonardo Poblete Galván. Él es un miembro activo de la comunidad LGBT. La verdad es una persona muy honorable, muy respetuoso, te puedo decir, es un buen ser humano. Y él pues está casado y aparte y trabajaba como en el departamento jurídico de UBS, era como una especie de director jurídico, por decirlo así. Y el tema fue que desde que anuncia que va a adoptar a un niño junto con su esposo, él se le empieza a cerrar el mundo encima. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de los clásicos comentarios, las miradas, la exclusión, que históricamente y de mala forma la comunidad LGBT pues ha aprendido a tolerar y hacer de lado porque pues no se puede pelear con todo el mundo. O sea, desafortunadamente se trata de una comunidad que desde que pues se abrieron y se les empezó a cerrar pues todo el mundo y empezar malos tratos, ¿no? Esto no es un caso de meros insultos, sino que a través de que él abre las puertas de esa adopción, se le cierran todas las oportunidades. A todo mundo se le cierran, por ejemplo, las oportunidades de ir a capacitarse a Suiza, como acostumbra la empresa Llovies, a la matriz. Se le cierran las oportunidades, no tiene oportunidad de crecer, empiezan a ascender por encima de él a sus subordinados, pero pues no obstante que los subordinados estaban arriba, pues él seguía haciendo las responsabilidades y el trabajo de los subordinados, y lo empiezan a juzgar por la forma en que vestía. Y quiero ser muy claro, no se trata de una persona que quisiera ir de vestido o de mujer o como sea. O sea, era pues, básicamente hasta por el simple uso de un arete. Y que aunque fuera el caso, ¿no? No, Al no, final estoy uno va a hablando de algo, trabajar a rendir estoy por hablando su de algo capacidad. tremendo, o sea, sobre todo porque lo digo porque uno diría, bueno, pues, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Cómo iba vestido? No, pues era un profesionista que iba de traje, de corbata, normal, pero que trae un arete. Bueno, hasta sacaron el código de vestimenta que tenían Fíjate que nada traer. más. Y le hacen la vida imposible. Entonces, después de tantas humillaciones, de tan malos tratos, de este ambiente de exclusión en el trabajo, de cerrarle todas las oportunidades laborales, pues él decide acudir al compliance, acude al buzón de quejas. A ver, te hablo de UBS, tiene un buzón de quejas en Nueva York y acude a través de un mensaje electrónico y todo se le empieza a cerrar. Fue prácticamente como haberle puesto gasolina al asunto, Vale. porque todo se intensifica, todo se agrava, las cosas iban de mal en peor. Te hablo de tremendas humillaciones públicas. Su área la llamaban la jaula de las locas.
le pedían, cuando había convivencias familiares, como que veían con cara de, híjole, ya sabes, todos los problemas que te puedas imaginar. Y sobre todo empezaron los malos tratos más intensificados y a Ujú, darle más todo. Entonces, a partir de ahora, él ya acude a CONAPRED. En ujú. CONAPRED le dictan unas medidas cautelares que básicamente quedan tendientes a, por un lado, ya no lo agredas, hacer cesar estas, estas hostilidades. Y número dos, a garantizar la estabilidad en el empleo, es decir, lo que establece cualquier compliance, que quien acude a tus quejas, pues por un lado es, oye, calmemos un poco las cosas, Claro, enfriar los temas, que cesen las agresiones y al mismo tiempo el que no haya medidas de retilación, es decir, no lo despidas, no lo afectes laboralmente. Te hablo de que todo lo que él había sufrido, por ejemplo, con él siempre se equivocaban en su bono, nunca le pagaban los bonos completos. casualmente. Y era el único, ¿eh? Entonces, son una serie de otras cosas. El asunto llega hasta CONAPRED. En octubre de 2019 él tiene un accidente terrible en el codo, se lo destroza. Y la costumbre que se seguía en UBS era, pues que efectivamente le pagara el sueldo completo, porque era lo que establece sus propios reglamentos, sus propios manuales. Pues en su caso no. En su caso decían, vas a estar con el subsidio del IMSS. Con todo el subsidio del IMSS es una tercera, cuarta parte del sueldo. O sea, es un sueldo muy castigado. Entonces lo, estaba todo afectado y era hasta que regreses del IMSS. Y él inclusive tiene una grabación de la directora de Recursos Humanos donde le dice, ¿quieres que te pague el sueldo completo? Me tienes que firmar tu renuncia temporal. Vaya. Y hasta le manda por WhatsApp ya cómo tenían todo redactado el convenio de renuncia temporal, hasta con su nombre. Así ese nivel de grabación. Tremendo. Pues, él se va a negar, ¿no? Oye, ¿pero por qué? ¿Por qué me vas a dar menos de sueldo? ¿Por qué tengo que renunciar a mi sueldo? Se niega. Total, pues siguieron sin pagarle su sueldo, quedan pendientes algunas cantidades, y finalmente, el 9 de enero de 2020 pues termina siendo despedido por la directora jurídica de Brasil, que voló directamente 14 horas y nada más para este tema. Digo, cuando dio la carpeta de investigación, tengo sus entradas y salidas del país. Voló en realidad nada más para este tema, para darse el gusto de despedir a Leonardo. Obvio, ¿cómo lo despiden? Sin darle un solo peso de liquidación. Es Y decir, aquí, supuestamente con causa, ¿no? no, porque nunca mencionaron la causa. Para que yo pueda hablar de un despido con causa, tengo que expresar la Claro. causa. O sea, Y sin bueno, por indemnización y ejemplo, sin causa expresada. investigación sin Me causa imagino. expresada, nada más le dijeron, aquí te vas, e inclusive, digo, parte de la soberbia de UBS, nos informamos que, bueno, él a la hora de que entrega sus herramientas de trabajo, su computadora para estacionamiento, sac- se elabora un documento y dice, yo te hago entrega con motivo de mi despido injustificado. Y ese documento lo firmó la directora jurídica y la directora de recursos humanos, Ya, por si hubiera alguna duda. Todavía más claro, conforme al compliance y manuales internos de UBS, no solamente es un listado de causales de despido que tenemos en la Ley Federal del Trabajo, sino que son causales de todas maneras, vas a pagar liquidación y te cierran concretamente el número de cuándo vas a despedir a una persona. O sea, prácticamente te hablo de, tendrían que haber cometido, para poder correr a un trabajador tienes que agarrarlo prácticamente cometiendo un delito flagrante. ya, Nos informamos después que la razón por la cual habían cambiado tanto de abogados en el procedimiento con APREDES, porque la gran mayoría de esos abogados le habían recomendado a UBS, oye, si quieres terminar la relación de trabajo, indemnízalo. Indemnízalo conforme a la ley, y lo que diga la ley, eso es el dinero que le vas a ofrecer. Bueno, a todos los abogados que ofrecieron eso los despidieron, les quitaron el asunto. Generalmente, ¿quién hace despido? Pues, cuando son empresas de este tamaño, mandas abogados a que ejecuten el despido. claro. En este caso, ningún abogado se la quiso aventar. Tam- o mandas a tu director de recursos humanos.
No, quiso venir la directora jurídica de Latinoamérica, volar 14 horas nada más para darse el gusto de despedir a Leonardo sin dar un solo peso de liquidación. Ante lo cual Y, me imagino, por supuesto, que él habrá empezado proceso laboral en contra de la empresa y la denuncia que están llevando ustedes. y aquí te hablo sobre todo, para dejar más en claro la discriminación, fue un tema violentando derechos de plena violación de derechos laborales. O sea, ya estamos hablando de que existía una medida cautelar ordenada por CONAPRED, la cual meses antes, quien le recibió las herramientas de trabajo había jurado ante CONAPRED cumplir a cabalidad. Y no obstante eso, va y lo despide sin causa. Todavía en materia laboral, cuando Leonardo va y demanda el regreso al trabajo, UBS se niega a reinstalar. Así, y volvieron a expresar que no existe y sin volver a expresar causa alguna, simplemente es, no quiero que regrese. Y ante la Entonces, negativa a la reinstalación, no hay pago de la indemnización tampoco. O sea, este es el momento en el que no ha pues, habido pago. ofrecieron la insumisión al arbitraje, la cual se rechazó, y han pasado años de años de litigio, 5 años de litigio, y jamás le han entregado un solo peso. Qué Es, barbaridad. y sobre todo quiero hacer un símil con otros casos conocidos de discriminación del empleo. Por ejemplo, en la película de Filadelfia, por lo menos la contraparte de Tom Hanks, por decirlo así, pues él le expresan que el señor ya no había estado realizando su trabajo conforme sus exigencias, es Ujú. decir, conforme, pues yo lo despedí por un motivo de un trabajo ineficiente, de lo cual, como vimos en la película, pues sí terminó siendo discriminación. Hubo un famoso caso de un despacho de contadores en México, en donde pues ves que por lo menos sí hubo discriminación, pero hubo un pago de unas acciones. En este caso no tenemos una sola versión alterna de por qué despidieron a Leonardo, no obstante que han pasado más de 5 años. Increíble. Increíble. Y en este contexto es cuando nosotros presentamos esta denuncia penal, la integramos, Por discriminación contra VS directamente. si la presentamos por discriminación en contra de UBS y, la presentamos por discriminación de UBS en contra de unas personas físicas también. Y en este caso, las personas físicas, todas han sido, bueno, dos de ellas que están en nuestro país han sido vinculadas a proceso por discriminación. Tenemos dos personas físicas extranjeras, las cuales, pues al estar en el extranjero y no querer afrontar el procedimiento, no obstante que se trate de un delito que no es privativo de libertad, pues se les ha librado orden de comparecencia para que en el momento en que ingresen al país, pues tengan efectivamente que comparecer directamente ante un juez. Es decir, si ellas y llegan a encontrar a esta persona en el país, pues será trasladada directamente a la sala de audiencias, pues para que responda por sus delitos. Claro. ¿Qué nos dice qué nos dijo? Bueno, judicializamos también a la persona jurídica y al resolver el término constitucional, por decirlo así, el juez de control establece que no puede juzgar a UBS como persona jurídica, toda vez que no existe el Código Nacional, en tu artículo 421 sexto párrafo, establece que exista un catálogo de delitos. Claro, ahí si me permites te voy a interrumpir para compartir con quienes nos acompañan justamente el contenido del artículo 421. Aquí tenemos, bueno, la definición del delito de discriminación por el cual ustedes denunciaron y luego, efectivamente, aquí podemos cotejar el último párrafo del artículo 421 que se refiere justo a lo que tú dices, ¿no? Las personas Sí. jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la comisión de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la Federación y de las entidades federativas. Pero en el DF, en la Ciudad de México, encontramos a lo que tú te referías, ¿no? Que no hay un catálogo de delitos per se y ese es el obstáculo que encontraron, ¿es así? Es tal cual, ¿no? O sea, tenemos una confrontación entre el Código Nacional, que me exige un catálogo, con el Código Penal de la Ciudad de México, que me habla de todos los delitos. Y paralelamente con este tema de catálogos,
se llegó a discutir, bueno, era parte de lo que alegaba UBS, si tenían o no que esta fórmula de que se responde por todos los delitos dejaba a las empresas en una inseguridad jurídica, Ya. criterio que desde luego pues no compartimos, ¿no? Yo creo que está muy claro que todos son todos. Perfecto. Y entonces es a raíz de esa decisión del juez de control que dice que no puede vincular a UBS que ustedes acuden a la Suprema Corte y obtienen estas sentencias, ¿no? De las que nos vas a hablar ahora. Correcto, o sea, se interpuso apelación, se confirma la no vinculación por la sala y terminamos en juicio de amparo y hoy con sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Perfecto. ¿Y qué nos dice la Suprema Corte entonces respecto al 421 y a los catálogos de delitos y cuál es el éxito enorme que han obtenido? Mira, aquí quiero poner un poquito en antecedente de cuál es el porqué de la responsabilidad penal de las personas jurídicas para que podamos entender cómo llegó la Corte aquí. Perfecto. Mira, tenemos lo siguiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional que se exija un catálogo. Ujú. En primer lugar, porque las facultades que tiene el Congreso de la Unión en tu artículo 73 son exclusivamente para legislar en materia procesal penal. El catálogo es un tema sustantivo. El catálogo lo que me está estableciendo es un tema de tipicidad, de qué delitos se van a responder. Es decir, ya Entiendo. habla de la existencia del delito, no del proceso para su persecución, ni para su investigación, ni persecución. Entonces, desde ahí estableció que el Código Nacional invadió facultades, que le Perfecto. confiere meramente a los estados. Segundo término, ¿por qué el Código Penal de la Ciudad de México, la fórmula todos son todos, no es violatoria de garantías? Pues tenemos que, en un origen, la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue una figura exclusivamente de derecho penal económico, es decir, delitos de cuello blanco, bancarios, de marcas, fraudes, lo que tú quieras. Claro. Posteriormente, a raíz del 11 de septiembre y mucho a petición de Estados Unidos, se abrió el tema de la responsabilidad penal también para casos de lavado de dinero y Financiación financiamiento del del terrorismo. terrorismo. Pero, ¿qué ocurre? La ONU, posteriormente, publica los principios de Ruggie. Ruggie es un profesor de Harvard, que le encarga a la ONU, establece porque ponte a investigar los casos en que las personas jurídicas puedan violentar derechos humanos. Ujú. Realmente aquí es donde nace el verdadero compliance para México. ¿Por qué? Porque la ONU establece en los principios de Ruggie que las personas jurídicas deben promover, respetar y sancionar las violaciones a derechos humanos. En ese sentido, establece que las empresas deben contar con códigos de ética, con manuales, con todo un mecanismo interno que permita que el desarrollo sujeto social pues, sea desarrollado de manera correcta sin violentar los derechos de las personas. Claro. Y más adelante, en los principios 7, 11 y 25, establece que las personas jurídicas que violenten derechos humanos deberán ser sancionadas no solamente de manera civil y administrativa, sino también establece sanciones penales y que es obligación de de los estados miembros de la ONU establecer esta legislación para las personas jurídicas. No es una ocurrencia del legislador, es un Claro. compromiso ante la ONU. Fue una obligación que impone la ONU y este es su cumplimiento. Por eso es que tenemos compliance, por eso es que tenemos el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos. No es el seguimiento de una moda, es un mandamiento de la ONU. Y sobre todo, que quiero ser muy claro, porque históricamente México ha sido un país que ha sido en extremo tolerante al tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Absolutamente. De manera muy penosa, somos el único país en donde no ocurrió nada con Odebrecht. Y lo digo con esas letras, porque en el caso Odebrecht cayeron presidentes, cayó Lula. Y aquí en México, no obstante que todo mundo, vamos, que es verdad, digamos, jurídica, que Lozoya recibió
este soborno por parte de Odebrecht y demás, y toda la investigación que han querido hacer, se investigó a todas las personas físicas, salvo a la persona jurídica. Y lo mismo ocurrió con el caso de Siemens. Parte de las acusaciones que se siguieron en el caso Siemens en Estados Unidos fueron por actos de corrupción en México relacionados con entre Siemens y Pemex. Y no pasó nada con Siemens. Claro, Y de hecho eso me es parece que soborno. hace resaltar todavía más este asunto porque justamente estamos muy acostumbrados a ver casos de compliance fuera de México que se relacionan sobre todo con corrupción, lavado de activos, etcétera. Pero en este caso lo que tú decías, las causas convocan y creo que la Suprema Corte ejerce sus facultades en el contexto de un asunto de derechos humanos, recalcando, bueno, no solo ese compromiso de México con los principios de empresa y derechos humanos de la ONU, sino en sí resaltando la obligación de las empresas de respetar íntegramente los derechos humanos de sus empleados, ¿no? Eso me parece destacable. No, y es lo histórico de la resolución. ¿Por qué? Porque la simple idea de un catálogo va en contra de los principios de Ruggie, porque dice, a ver, no puedes tú hablar de, de que se respetan estos principios con la existencia de un catálogo, que un catálogo lo que te hace es restringir derechos humanos o eliminar de, estos sí pueden ser completamente violentables. Entonces, en ese sentido, pues es una resolución acorde que además da una seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque es la misma fórmula que sigue en Holanda y en Francia. ¿Y por qué no decirlo así? Es la misma fórmula que se sigue en la ley de menores infractores, en la ley de niños, niñas y adolescentes, en el sentido de, me parece ridículo que puedas decir que una persona de 13 años puede entender perfectamente que que a partir de los 13 años debe responder por todos los delitos que existan, así, y que una persona jurídica, con todo su poder económico, en donde sus representantes por ley son mayores de edad, no lo puede entender. Claro. Es un contrasentido, ¿no? ¿Y qué es lo que hace histórico esta resolución? Pues sí declara inconstitucional el tema del catálogo, nos da los lineamientos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas para todos los delitos y principalmente para efectos de compliance, da un manotazo sobre la mesa y un mensaje claro para las personas jurídicas en el sentido de tienes que tener un compliance eficiente y eficaz porque si no serás objeto de una responsabilidad penal. Efectivamente, entiendo entonces que la conclusión esencial es que a partir de estas resoluciones de la Corte es indiscutible que en la Ciudad de México las personas jurídicas son responsables sin duda alguna de cualquier delito contenido en el Código Penal para la Ciudad de México sin necesidad de que haya ningún catálogo. Y bueno, por extensión debemos entender que los estados adoptarán criterios similares a aquellos que han establecido catálogos de delitos en sus códigos penales. Imagino que los eliminarán prontamente, ¿no? Es de suponerse, ¿cómo ves? Mira, lo que hagan los estados en el sentido, a ver, son muy pocos los que han establecido un catálogo. Te puedo hablar de básicamente es Quintana Roo y quizás algún otro. Los demás que hacían, seguían la misma fórmula del Código Penal de la Ciudad de México. Otros, por ejemplo, Querétaro, te decía que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se sancionará en los términos que pide el 421. Ya, No, no le veo ningún problema, pero sí seguían con la fórmula de todos los delitos. Entonces, pues, ¿qué va a ocurrir? Lo que te dice la Corte es, cada estado se va a regular como él quiera. Entonces, por ejemplo, en un estado como Querétaro, pues aunque haga la cita al 421, pues estará claro que es voluntad del estado adherirse o hacer, digamos, esa referencia al texto, o que es voluntad del estado establecer que estos son los delitos por los cuales se puede establecer tipicidad a la persona jurídica. Entonces, cada estado se va a regular. Yo creo que, como bien dices, la corriente va a terminar siendo que los estados van a imitar la fórmula de la Ciudad de México y van a ser sobre todo mucho más ricos en su legislación. Pero al final del día, con la legislación que tienen actualmente, alcanza para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas en todos los delitos. Por ejemplo, es la misma fórmula que sigue el Estado de México, que te dice, en los términos del 421 responderán por todos los delitos. Está bien, ya me está diciendo que son todos los delitos. clarísimo. Y bueno, Rubén, entonces siendo así la situación, y esto es claro que va a dar, me parece a mí, un impulso
para que otras víctimas de discriminación o de otros delitos contra los derechos humanos que pueda cometer una persona jurídica buscarán defenderse en el ámbito penal, denunciar estas conductas en su contra. ¿Cuál es tu recomendación para las empresas que tienen la oportunidad de actuar ahora para prevenir una responsabilidad penal futura? ¿Tú qué les aconsejas a las empresas? Pues mira, lo primero que tienen que hacer las empresas es tener un compliance responsable. ¿A qué me refiero con un compliance responsable? No, bueno, de entrada, bueno, si no tienen sus manuales, si no tienen sus códigos de ética, pues ya es momento de tenerlos. Número dos, que tu compliance de cierta forma sea público para ver que existe. O sea, no solamente está en agrégalo a tu página de internet, sino que también ve y regístralo ante la Secretaría de Gobernación. Y tres, lo más importante, tienes que tener un compliance eficiente y eficaz. Es decir, vas a tener que empezar a denunciar conductas que tú estimes constitutivas de delito, porque si no lo haces, podrás tener carpetas y carpetas de compliance. Será un compliance perfecto, será un compliance que cumpla como la regla, será un diamante si quieres, pero en esas características, si dejaste pasar un asunto, pues es claro que tu compliance falló. Si tienes conocimiento de la existencia de un delito, podríamos discutir si hay responsabilidad penal de las personas jurídicas o no por ese delito. Pero lo que sería indiscutible es que si tú tienes conocimiento de un delito y no lo denuncias, se cometerá encubrimiento. Y no solamente lo cometerá la persona jurídica, también lo cometerá el compliance officer. Entonces, ¿qué tienes Entendido. que hacer? Tienes que ser responsable y sobre todo muy proactivo respecto de las investigaciones de la comisión de un delito. Por lo mismo. Entonces aquí nos va a llevar a dos temas, ¿no? ¿Qué hago con mi buzón de quejas? Si en mi buzón de quejas me refleja un delito, disculpa, tienes que investigar, tienes que hacer una investigación seria, no es solamente de adjúntame la evidencia y si no me mandas el video de ese momento, entonces no procedo, sino que tienes que un poquito de recabar tus entrevistas, guardar los archivos, darle seguimiento, dar terminación, notificarla cómo terminó el asunto y no solamente que quede un buzón que nadie atiende, sino que vas a tener que tomar las medidas y si es necesario presentar una denuncia, pues tendrás que presentar una denuncia, porque si no, este tema te va a estallar, porque sobre todo aquí son labores de prevención. De nada te sirve hacer todo esto ya que estás metido en el problema. Claro, Te funciona antes y es lo que te revela que tu organización es correcta y no dejará a la luz todos los defectos de organización que tienes, con y sin efectivamente. compliance, porque el hecho que existe un compliance, pues no te exonera o no te hace impune de los defectos de tu organización, al contrario, si tienes un compliance y no lo ejecutas, lo único que te va a revelar es pues, que hay un defecto de organización porque ni siquiera tienes tu compliance. Y por otro lado, está el problema de qué pasa con el buzón de quejas que nadie acude. Pues el buzón de quejas que nadie acude, pues tenemos todos Un los foco ejemplos, rojo, ¿no? que es un foco rojo, que nadie acude porque esto no es serio. Y aún así te diría, tu labor como empresa es investigar que efectivamente, aunque no haya habido quejas, tu labor, tu compliance adecuado, pues obviamente se encargaría de detectar los propios casos. Claro, y preguntarte por qué no hay quejas, qué tengo que hacer para que la gente confíe en mi buzón de quejas, qué tengo que hacer para que la gente vea que sí tomo acción y entonces sientan que pueden venir a la empresa con pues las denuncias y las quejas que tienen, ¿no? Para ser efectivos. Y es lo mismo, como si fuera un tema, por ejemplo, así como tienes tus mecanismos de lavado de dinero, en donde tú estableces, a ver, emito mis oficios, donde estableces por qué se recibió el dinero, con motivos de cooperación, tratas de investigar quién es la persona que te está depositando, o cuál es el origen, que es una persona debidamente constitutiva, qué pides, cómo está con su constancia de situación fiscal y todo eso, pues lo mismo tienes que hacer en otras áreas. Por ejemplo, se va a dar mucho, por ejemplo, el, la responsabilidad penal, por ejemplo, en temas de fraude procesal, en temas de, ¿por qué no decirlo? En temas de acoso sexual, eh, Ujú. delitos sexuales, en propios temas de robo, en las escuelas, todo el tema del bullying. En las escuelas terminan respondiendo al bullying que se comete en sus Claro. escuelas, no solamente a nivel administrativo, sino también a nivel penal.
porque son los responsables, porque son personas que están sujetas a su cuidado. Inclusive, si me puedes volver a poner la gráfica, sobre todo para aclararles hasta dónde se extiende este compliance, porque creo que hay un tema de que hay un compliance interno y un compliance externo. ¿Qué tan grande tiene que ser tu compliance o qué tantas personas tiene que abarcar? Y aquí, por ejemplo, quiero llamar la atención al inciso B del artículo 27 bis. Ujú. Cuando habla de las personas sometidas a la autoridad de las personas físicas. Aquí hay que discutir en todos los casos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, círculo de personas y hecho de conexión. Círculo de personas son quienes son los que me van a obligar. Y aquí está quedando muy claro, las personas sometidas a la autoridad de las personas que no fueron debidamente, sobre las cuales no se ejerció el debido control organizacional. Es decir, y dos, que la conducta se haya cometido con motivo de las actividades sociales. Te pongo el ejemplo, temas de bullying, temas de afectaciones a los niños en las escuelas, pues hasta la propia Ley General de Educación, la Ley de Convivencia o conocida como la Ley de Bullying de Marcelo Ebrard, me deja muy en claro que las escuelas responden por el tema de los niños y Claro. son sometidas a esta autoridad y son realizadas con todas las actividades escolares. Ahora más aún, ¿qué pasa, por ejemplo, con las acciones de si la actividad de un cliente, por ejemplo, en un evento, pudiera ser con motivo de las organizaciones sociales? Piensa, por ejemplo, si en un estadio de fútbol, como ya ocurrió en Querétaro, o en un evento, se desata una trifulca, pues son personas sometidas a la autoridad de las personas físicas. Y la conducta fue con motivo del ejercicio de actividades sociales. Claro, y en ese caso, la empresa, lo que tú estás resaltando muy bien, es que la empresa no solo debe preocuparse por las acciones de sus representantes legales o de sus administradores, sino que tu deber de cuidado y de diligencia y de establecer procesos preventivos y denuncias realmente alcanza no solo a todos tus empleados, sino incluso a proveedores que estén prestando, por ejemplo, servicios de seguridad en un estadio, como el caso lamentabilísimo de Querétaro. Tú tienes que establecer procesos previos de cuidado, ¿no? Si no Es que quieres ser responsable. imagínate, si haces un tema tan burdo, imagínate que en un restaurante te terminas intoxicando por la calidad de los alimentos. Pues evidente, aunque ellos digan, oye, es que mi proveedor me dijo que fue pesca del día y lo que tú quieras, pues sería un absurdo establecer que el restaurante no tiene una responsabilidad Claro, respecto a esta conducta. O si, por ejemplo, piensa en un restaurante, en un antro, en un bar, en donde no se haya tomado, por ejemplo, las debidas diligencias respecto de cómo, si estas personas ingresaron armadas o no. Por ejemplo, tenemos a ver el caso de una institución escolar, por ejemplo, en donde de repente encontraron que uno de los alumnos amenazó con un arma a otro. Pues es evidente que aunque haya sido un tema del alumno que lo haya tenido escondido en la mochila, o en el caso de un antro, oye, discúlpame, tú, centro escolar, eres responsable de lo que está ocurriendo ahí, o tu restaurante o bar o lo que quieras ser responsable que la persona no ingrese con armas, o tú eres responsable de que si empieza a haber una trifulca, y una persona termina mal herida, no hayas detenido la pelea a tiempo. Y eso es un caso de efecto organizacional. Hay que entender muy claro, la responsabilidad penal de la persona jurídica no es un caso de que se traslade la responsabilidad de la persona física a la persona jurídica. Es una correcto. responsabilidad por defecto de organización. Y si tú no tienes esos problemas de defectos de organización, de manera que no puedas garantizar que tus actividades sociales se realicen sin afectar, perdón, bienes jurídicos, automáticamente serás responsable, porque esa es tu responsabilidad. Una cuestión es el tipo penal, es decir, la norma que aplicamos, pero tu culpabilidad, que es completamente independiente, es por defectos de organización. Clarísimo. Es donde, aunque digas, es que la persona física, es que yo puse una circular, no se agredan, jueguen bonito, no discrimines, pegan, bueno, lluvias, por ejemplo, pues, en los meses, pues hasta pone arcoíris. Pues eso no, el hecho de poner una cartulina con un arcoíris no te libera de discriminación. Y Claro, es donde vamos. Digo, claro. ya podemos quitar lo del artículo. Perfecto. Pues muy bien. Rubén, pues me parece que es clarísima tu recomendación.
el impulso que las empresas deben cobrar en este momento para llevar a la realidad sus programas de compliance, sus códigos de conducta, para tomar acciones firmes. Por supuesto, le deseamos a ti y al señor Poblete pues éxito en no solo en el asunto penal, sino en toda la extensión de sus reclamaciones para que encuentre, bueno, esa satisfacción y esos derechos que deben amparar a la comunidad LGTB como a todos los demás seres humanos, ¿no? Te agradezco infinitamente tu tiempo, tu claridad. Les comento a nuestros oyentes las sentencias de las que estamos hablando de la Corte, corrígeme si me equivoco, son la 891 y 892 del 2023. Sí, correcto. Principalmente es Perfecto, la 91 que es, digamos, la que deja más claro, ¿no? En la 892 hay un tema que ahí estamos esperando al engrose porque el proyecto venía de una forma y aparentemente se sobreselló, entonces hay que ver al final del día pues, cómo terminó resolviendo la Corte, ¿no? Pero el 891, que es un proyecto público que lo pueden encontrar en las listas de sesión de la primera sala de fecha 30 de abril, perfecto. es muy público y es muy claro al respecto. Súper bien. Pues bueno, de hecho, aquí en los comentarios a la publicación de la entrevista vamos a incluir las ligas, tanto a la sentencia 891 del 2023 como al resumen, 92. ¿Perdona? Sí, como la del 892 que sería complementaria. Oh, exacto. Y bueno, el informe que publicó la Corte, que también es público, que resume la sentencia para que todos estén enterados. Y Rubén, espero que tengamos la oportunidad de conversar pronto otra vez sobre más avances en materia de compliance y de derechos humanos. Te agradezco infinito tu tiempo. Muchísimas gracias, Mari Carmen, y pues nuevamente reiterarle a tus escuchas, pues el consejo, ¿no? Tienen que abrir un compliance especializado en materia penal, porque si no, les puede estallar un problema. Así es. Muy bien. Rubén, pues muchas gracias. Amigos, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.